Doña Eulalia tenía 74 años y el corazón lleno de silencios. Vivía sola en una casita de adobe con tejas viejas y paredes que crujían cuando soplaba el viento. Desde que murió su esposo Benjamín, nadie más volvió a habitar ese hogar que un día estuvo lleno de risas, tortillas calientes y el eco de 6 hijos correteando por el patio. Era una mujer de manos arrugadas, pero firmes. Aún salía al corral cada mañana a dar de comer a las gallinas, aunque le dolieran los huesos. Decía que mientras Dios le prestara fuerza, no pensaba rendirse. Pero hacía ya 3 meses que ninguno de sus hijos le llamaba, ni una visita, ni una carta, ni un «¿Cómo estás, mamá?». Todo había empezado cuando se negó a prestarle más dinero a Matilde, la hija mayor, para otro de sus negocios que nunca prosperaban. Les explicó con tristeza que su pensión apenas le alcanzaba para comprar medicina y un poco de comida. Pero ellos no escucharon razones, y uno por uno fueron desapareciendo. Una tarde llegó una carta del municipio. Decía que su terreno había subido de valor por una obra nueva que harían cerca, y ahí entendió todo. No era ella lo que sus hijos valoraban, era lo que podía dejarles, su herencia, su casa, su vida reducida a papeles y escrituras. Recordó entonces la última visita de Pilar, la hija menor. No vino a abrazarla ni a rezar juntas como antes. Vino a preguntarle si tenía papeles importantes guardados. Jacinto, el que vive a 2 calles, solo pasaba cuando necesitaba que le cuidara a los nietos, y Aurelio, sin vergüenza alguna, le sugirió que vendiera su casa y se fuera a un asilo. Ahí estaría mejor cuidada, dijo, pero doña Eulalia supo leer entre líneas. Ahí estorbaría menos. Lo que ellos no sabían era que esa casita estaba completamente pagada, que guardaba ahorros que había juntado vendiendo nopales, tortillas y pan dulce desde hacía más de 50 años. No sabían tampoco del seguro de vida que su difunto Benjamín le dejó firmado, ni del terrenito que heredó de su madre y que ahora valía más que todas las promesas de sus hijos juntas. Aquella noche no pudo dormir. Se sentó en su mesita de madera, encendió una veladora y habló con Dios. No para pedir venganza, sino claridad. Quería entender por qué, después de darlo todo, ahora le daban la espalda. Y en el silencio sintió algo nuevo, como si Dios mismo le hablara al alma. Ya no era tristeza lo que sentía, era decisión. Porque el amor de una madre es grande, pero no ciego. Esa noche, doña Eulalia tomó una libreta, se sirvió un cafecito y empezó a escribir. No era un testamento, era una lección, una que iba a enseñarse cuando ya fuera tarde para arrepentirse. Doña Eulalia había sido madre como pocas. Desde joven supo lo que era sacrificarse por otros. Cuando Benjamín enfermó de los pulmones, fue ella quien se puso a vender gorditas y lavó ropa ajena para sacar adelante a los 6 hijos. No hubo día que no se levantara antes que el sol, ni noche que no terminara con los pies hinchados, pero jamás se quejó. Cuando Roberto, el mayor, se cayó del tejado y se rompió una pierna, ella vendió sus aretes de boda para pagarle el médico. Cuando Matilde quiso entrar a la secundaria de paga, vendió su máquina de coser. Y cuando Pilar soñaba con una fiesta de 15 años, doña Eulalia horneó pan durante 3 meses para juntar lo necesario. Pero con el tiempo, los hijos crecieron y el corazón de madre comenzó a quedarse vacío. Las visitas se volvieron llamadas y las llamadas silencios. Solo volvían cuando necesitaban algo, nunca por gusto, nunca por cariño. Una Navidad, doña Eulalia preparó su tradicional caldo de pollo con garbanzo, esperando que alguno llegara. Puso 6 platos en la mesa, aunque sabía que comería sola. Nadie vino. Esa noche lloró en silencio, frente a la foto de Benjamín, y le dijo: «Te fuiste tú, y se fueron todos».
y sin embargo seguía esperando. Hasta esa carta del ayuntamiento, hasta ese desprecio disfrazado de preocupación. Fue entonces que lo entendió todo. Sus hijos no la veían como una madre, sino como un mueble viejo con escrituras escondidas. La idea del testamento nació esa misma semana, no por rencor, sino por justicia, porque Dios no quiere que uno se deje humillar. Dios enseña a perdonar, pero también a abrir los ojos. Fue con don Leopoldo, el notario del pueblo, y le pidió que redactara algo especial. Quería dejar su casa, pero no a sus hijos. Quería que ese lugar, donde tanto amor se había sembrado, no cayera en manos de quien solo piensa en lo material. Le pidió que todo se pusiera a nombre de doña Carmen, su vecina viuda que siempre la cuidaba. Carmen, que le traía caldito cuando estaba resfriada. Carmen, que le limpiaba el patio sin pedir nada. Carmen, que lloró con ella la noche del velorio. También pidió que una parte de sus ahorros fuera para el padre Mateo, quien mantenía con esfuerzo un comedor donde daban de comer a los pobres, y otra parte para el joven Emiliano, el de la tienda, que cada semana la ayudaba a cargar el mandado sin esperar propina. Gente que la trataba con amor, sin la obligación de la sangre. A sus hijos les dejó 1,000 pesos a cada uno, para que pudieran pagar el transporte al cementerio cuando llegara el día. Y una carta que no contenía reproches, sino verdades. Porque el amor se cultiva, y ustedes dejaron que el mío se secara, escribió. Doña Eulalia no buscaba castigo, solo quería que por una vez en la vida sus hijos se miraran al espejo y entendieran lo que perdieron. Al poco tiempo de firmar el testamento, algo curioso empezó a pasar, como si el aire llevara chismes que ella no había dicho. Sus hijos comenzaron a aparecer, uno por uno, como si los moviera una misma sospecha. Roberto fue el primero. Llegó un sábado por la mañana, con una sonrisa que le colgaba incómoda del rostro. Traía pan dulce de la capital y un termo de café caro. Se sentó con ella, habló del clima, de su esposa, de los nietos. Luego, como quien no quiere la cosa, preguntó: «Amá, ¿tiene usted todos sus papeles en regla?» Ella fingió no entender. Le sirvió más café, le ofreció una empanada y le dijo que gracias a Dios aún recordaba dónde guardaba sus cosas. Roberto sonrió con nervios. Se fue poco después, pero dejó la mirada pegada en los cajones de la alacena. Al día siguiente vino Matilde. Dijo que extrañaba a su madre, pero durante la visita se la pasó revisando marcos de fotos, tocando los muebles, como si buscaran en ellos respuestas que doña Eulalia nunca iba a dar. «¿Y no ha pensado en vender esta casa, mamá? Está grande para usted sola», comentó. Ella respondió que mientras tuviera piernas no pensaba irse a ninguna parte. Pilar llegó el martes. Con ojos llorosos y un discurso ensayado, pidió perdón por haber estado tan ausente. Lloró, la abrazó, le dijo que la amaba y después preguntó si necesitaba ayuda con sus cuentas. Doña Eulalia la abrazó también, pero no dijo nada. En menos de una semana, todos sus hijos la visitaron, con dulces, con tortillas, con frutas que nunca le habían traído antes. Pero ninguno se quedó a ver la novela con ella. Ninguno le preguntó si tenía frío por las noches. Ninguno oró con ella a su lado, como lo hacían cuando eran niños. Ella los recibió con respeto, con dignidad, pero sin ilusión. Ya no les ofrecía comida, ya no les preguntaba por los nietos. Los miraba como se mira a los desconocidos, educados. Con cortesía, pero con distancia. A veces, por las noches, encendía su veladora y le hablaba a Dios. «Señor, tú sabes que hice lo que pude. Perdóname si fallé como madre, pero ya no puedo seguir dando sin recibir siquiera un poco de amor». Y luego se quedaba en silencio, con las manos entrelazadas, sintiendo que, aunque sola, no estaba del todo sola. Y en medio de ese silencio encontró algo que no esperaba: paz.
No era venganza lo que la movía, ni enojo. Era algo más profundo. Era la necesidad de dejar en orden su alma, de no partir con la amargura en el pecho. Porque sabía que sus días eran prestados, que el cuerpo se le iba acabando como velita de altar, pero el alma, esa quería dejarla en paz. Así que cada vez que uno de sus hijos regresaba con regalos y abrazos falsos, doña Eulalia pensaba en voz baja: ya es tarde, mi hijo. El cariño, cuando se mendiga, ya no sirve para sanar. El cumpleaños de doña Eulalia cayó en domingo, y como por arte de magia todos sus hijos se pusieron de acuerdo para organizarle una fiesta sorpresa. Trajeron globos, pastel comprado en la ciudad, refrescos y hasta una bocina para poner música de trío. Fingían entusiasmo, pero a doña Eulalia no le temblaba el alma. Sabía que no venían por amor, sino por sospecha. Durante la comida, le tomaban fotos, la abrazaban con cuidado, como si cada gesto fuera parte de una coreografía. La mejor mamá del mundo, decían para la cámara. Pero en los ojos no había lágrimas verdaderas, solo cálculo. ¿No quiere bailar, amá?, le preguntó Roberto. No, hijo, ya bailé suficiente con la vida, respondió ella sin ironía. Después del pastel, doña Eulalia se puso de pie, caminó a su habitación y volvió con una libreta en la mano. Todos guardaron silencio. Quiero decirles unas palabras, dijo con voz suave pero firme. No va a ser largo, pero sí sincero. Las miradas se cruzaron inquietas. Cuando su padre murió, pensé que ustedes iban a llenar el vacío con amor, con visitas, con una llamada de vez en cuando. Pero con el tiempo entendí que lo que esperaban no era mi compañía, sino mi casa. Nadie habló. Solo se escuchaba el zumbido de la bocina mal apagada. Me preguntaron si tengo papeles, si tengo dinero, si ya firmé un testamento. Pues sí, ya lo firmé, y quiero que sepan algo. Esta casa no les pertenece. Matilde abrió la boca, pero doña Eulalia levantó una mano. Esta casa es el último rincón donde viví con su padre, donde los crié a ustedes, donde cosí las mochilas que usaron para ir a la escuela, donde hice pan cuando no había más que harina, y no voy a dejar que se la repartan como si fuera una carga. Ya decidí a quién se la voy a dejar. ¿A quién, mamá?, preguntó Pilar con voz trémula. A quien me ama sin pedir nada, a quien me cuida sin estar obligada. A Carmen, mi vecina, a ella le dejo esta casa mientras viva. Y cuando Dios se la lleve, se venderá y el dinero irá a un orfanato que conocí hace años. Roberto se levantó furioso. ¿Y nosotros? ¿No somos tu sangre? Sí, respondió doña Eulalia sin levantar la voz. Pero la sangre no garantiza amor. El que se olvida de su madre cuando está viva no merece llorarla cuando está muerta. Miguel soltó. Nos vas a castigar por no poder visitarte. No, mijo, esto no es castigo, es justicia. El amor no es una cuenta de banco, y ustedes, hace mucho, dejaron de depositar cariño. Entonces sacó una cajita de madera, la abrió. Dentro había 6 sobres, los entregó uno por uno. Ahí está lo que les dejo, lo justo, lo que merecen. Cada sobre contenía 1000 pesos y una carta que ninguno quiso leer frente a ella, porque sabían que esas palabras no se escribieron con tinta, sino con años de olvido. Los días que siguieron a aquella fiesta fueron silenciosos. Ningún hijo volvió a visitar a doña Eulalia, ninguno llamó para saber cómo amaneció o si le dolía el reuma. Tal vez estaban dolidos. Tal vez estaban furiosos, pero lo cierto es que ninguno se atrevió a enfrentarla después de leer aquella carta que les había dejado en el sobre. Una carta escrita con calma, sin ofensas, solo verdades. Les hablaba de cada ausencia, de cada favor que disfrazaron de visita. Les recordaba los cumpleaños olvidados, las veces que le dejaron hablando sola por teléfono. Les hablaba de Dios,
de cómo una madre también tiene derecho a la dignidad, aunque sea vieja, y cerraba con una frase sencilla que dolía más que cualquier reproche. Si algún día me echan de menos, será porque ya no estoy donde me ignoraban. Mientras tanto, doña Eulalia seguía su vida como siempre. Se levantaba temprano, barría el corredor, le echaba maíz a las gallinas. Pero algo en ella había cambiado. Caminaba con el cuello más erguido, sonreía más y por primera vez en años se sentía ligera. Cada martes desayunaba con doña Carmen. Platicaban de la vida, del clima, de las cosas simples. Carmen no sabía nada del testamento, no lo esperaba, no lo pedía. Solo le daba compañía sincera. El joven Emiliano, que trabajaba en la tienda, le ayudaba a subir los costales sin que ella se lo pidiera. Un día le llevó una cajita de madera que él mismo talló. «Para que guarde sus cositas, abuelita», le dijo. Doña Eulalia la colocó junto a su cama y le pidió a Dios que nunca le faltara a ese muchacho el corazón bueno. Con el padre Mateo empezó a involucrarse más. Llevaba pan al comedor comunitario, ayudaba a repartir los platos, acariciaba la cabeza de los niños sin familia. «Aquí me siento útil, padre», le decía. «Aquí nadie me ve como un estorbo». Los vecinos empezaron a notarla distinta, más contenta, más viva. Nadie sabía exactamente qué había pasado, pero todos coincidían en lo mismo. Doña Eulalia había recuperado algo que se le había perdido hace tiempo. Tal vez era el respeto, tal vez era la fe. Una tarde, al volver del mercado, se detuvo frente a la puerta de su casa. Miró al cielo, le dio gracias a Dios y murmuró: «No me diste hijos perfectos, Señor, pero sí me diste valor para tomar decisiones que me sanaran el alma». Esa noche se sentó en su mecedora, sacó su libreta y escribió: «Cuando me muera, no lloren por lo que no recibieron. Pregúntense qué fue lo que no dieron. El amor no se reparte cuando ya no hay aliento. Se cultiva en vida, con tiempo, con atención, con fe». Guardó la libreta en su ropero junto a las cartas que nunca mandó. Y mientras afuera la luna clareaba el campo, adentro, doña Eulalia cerró los ojos con paz, porque no necesitaba herederos. Ya había sembrado lo que importaba, y esa herencia no se pierde jamás.